uno ahí no tiene un buen laboralista que esté al tanto de cómo viene una negociación, no tenga experiencia en la negociación y no pueda utilizar el conocimiento a favor de la parte laburante, uno se siente medio rengo, esa es la verdad. Y la patronal, por lo general, tiene estudios muy bien pagos que le buscan siempre la vuelta y le buscan siempre el pero para no poder realizar lo que uno está buscando. Ahora, vos me decías en los 90 se caracterizó en general, digo en general porque nosotros, tanto en la CTA como en todo ese periodo en la MTA, nosotros no entramos en esa variante, pero en general se caracterizó esa década por la venta de derechos a cambio de dinero. O sea, una estrategia, digamos, si se puede llamar estrategia, de la mayoría de la dirigencia sindical, lamentablemente, fue cambiamos convenio por plata y salvamos el aparato, así salvamos el aparato sindical, ¿no? Debe haber sido una época difícil para los laboralistas. Fue una época difícil para los laboralistas porque vos fijate que había mucha en actividades no muy concentradas, además. La normativa de esa época, digamos, las leyes se sacaron en esa época, el posicionamiento de esa época del Ministerio de Trabajo, el desbalanceo que había de poder en una mesa de negociación, digamos, esto lo marcabas vos, excelentes dirigentes si no tienen la base, excelentes negociadores si no tienen la base, claro, es difícil sacar un buen resultado. Llevaba todo a negociar por empresa, ¿no? Y esto a lo que llevaba era que, claro, las grandes empresas podían poner plata, disponían de plata. Y con plata capaz que tenían mejores salarios, pero tenían polivalencia funcional, esto del trabajador, claro, que podía servir para cualquier función, para que los podían cambiar de horario, y la plata se licuaba. Claro. Vos decís, bueno, estábamos en la convertibilidad, sí, pero la plata se licuaba y las condiciones de trabajo se perdían. Exacto. Fue una época difícil, una época además de condicionamiento a los propios trabajadores. Yo creo que hubo quienes resignaron derechos porque quisieron resignar derechos y hubo quienes resignaron derechos porque no tuvieron la fuerza para aguantar la no resignación de derechos. Hubo casos, me acuerdo, el Correo en la etapa que estuvo privatizado inició un procedimiento de crisis para despedir a muchos trabajadores y el acuerdo se zanja entre algunos de los gremios, no todos, y la empresa cambiando sueldo por viáticos no remuneratorios. Al bolsillo del trabajador era lo mismo, claro, hoy, el día que se jubilara, lo iba a sentir, o el día que estuviera enfermo lo iba a sentir, y uno de los sindicatos no negoció. Uno de los sindicatos no acordó en esos términos, una cuestión de principio. Esto no lo acordó, que es salario, no es viático. Y a los pocos días empezó a tener despidos. Claro. Y los trabajadores fueron y dijeron, muchachos, firmen. Sí. Esto es un tema de condicionamiento, no es la generalidad, pero es un tema de condicionamiento. Después yo te decía, tengo 25 años de profesión, yo arranqué en el 88, tengo 25 y piquito ya. Con lo cual me tocó arrancar en los 90, etapa fea, fea para la sociedad, perversa, en plano normativo, en plano de posicionamiento desde la autoridad administrativa del trabajo. Con lo cual adopté, digamos, hasta una deformación de posicionarme en la mesa de negociación, etcétera. Y me costó el 2003 en adelante este reacomodamiento de, bueno, ahora claro, vamos a crear normas para recuperar derechos, digamos, no. Claro, vos venías de una realidad y una relación de fuerzas absolutamente distinta. Pues sabés que en el caso de los telefónicos nosotros siempre fuimos a contramano de la historia, ¿no? Porque en realidad desde la ciudadela sitiada, desde el sindicato Capital y Gran Buenos Aires, primero resistimos la aplicación de un convenio flexibilizado, logramos un amparo. Vos acordate que la ley de reforma del Estado nos dejaba sin convenio y nos dejaba en ley de contrato de trabajo, sí, a las empresas que se vendían. Y teníamos que negociar desde ahí. Nosotros logramos llevarlo hasta el 1 de mayo del 91, la vigencia del convenio, y ahí firmaron la federación, que tenía la firma por nosotros, firmó otro convenio que fue el convenio que se dio posterior y donde instalaba 8 horas en cambio de las 7 que teníamos. Que ustedes tenían históricamente. Pues ahí eso fue terrible. Además, ese decreto de la caída de las cláusulas de los convenios de las empresas sujetas a privatización, pues además se utilizaban eufemismos, trampas, ¿no? Sí, sí. Era, bueno, renegocien las cláusulas
del convenio que, para decirlo sencillo, excedan la ley de contrato de trabajo y si no renegocian va a un laudo, ¿no? Esto era para abaratarle los costos a las empresas que iban a ser adjudicatarias de las empresas sujetas a privatización. Exactamente. Terrible. Nada más ni nada menos que para eso. Y en ese momento, el ministro de Trabajo, a nosotros nos habían suspendido la personería, producto de que habían declarado ilegal el conflicto contra María Julia y Menem, y nos habían dejado sin personería, nos habían suspendido la personería gremial. El ministro de Trabajo era un abogado laboralista, Rodríguez. No sé si vos te acordás. Sí. Bueno, yo creo que no hubo más conflictos ilegales y no hubo más suspensiones de personerías de ahí en adelante, creo que no. Vos me podrás corregir. No, hubo algunos pedidos, pues esto tiene que tramitar ante la justicia, por la ley. Pues más pasaba eso, ¿no? Buscar los vericuetos donde poder zafar de la aplicación de la ley. La ley sindical en eso tiene algo interesante, que es que le quita la posibilidad que tenían en la ley sindical del proceso el Ministerio de Trabajo de cancelar personerías, de quitar personerías. Hoy no podía, aunque quisiera, no puede. No puede. Si hay alguna causa de irregularidades grave o causa que determina la ley, el Ministerio lo que puede es pedirlo al Poder Judicial. Uno puede decir, bueno, puede que tampoco sea lo mejor, no, pero le quita esa herramienta que la administración utilizaba como de coacción, de condicionamiento. Vaya a la justicia, pídalo a la justicia, el sindicato tiene derecho a defenderse. Mirá, yo pensé que eso seguía vigente, pero no se aplicaba por imperio de una determinación política. Pero tampoco casi hubo pedidos de cancelación de personería en la justicia, con lo cual el posicionamiento político frente a estas situaciones, sí, fue que no hubo, contadas excepciones. Vos sabés que muy pocos, vos te encontrás a veces con dirigentes sindicales que no conocen los alcances no conocen exactamente los alcances de los fueros de los delegados, de lo que te da, de lo que es la protección gremial. Y no lo conocen realmente, o sea, saben que no te pueden despedir, pero por ahí, no que no te pueden cambiar condiciones de trabajo, trasladar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que son herramientas que al momento de hacerlos valer ante la patronal, digo que ayudan, no te resuelven el problema, pero ayudan muchísimo. Y tal es así que vos sabés que uno de los ataques más grandes que sufre la ley en este sentido es el tema de los fueros. De los fueros, de la estabilidad. ¿No sabés qué era? La ley sindical tuvo una particularidad. La ley sindical viene de una negociación de 4 años entre los dos bloques políticos con representación parlamentaria mayoritarios entre el 84 y el 88, a partir de que se rechaza el proyecto de ley Mucci, ¿no? El proyecto de Alfonsín de reforma de la ley sindical. 4 años de negociaciones arduas y con los sectores sociales y con los sindicatos, y se llega a un consenso muy interesante y muy amplio respecto del texto de lo que es la ley sindical, vigente todavía, sancionado en 1988. Muy interesante el debate parlamentario, ¿no? Pues de todos los bloques, salvo el único bloque que votó en contra, pero de todos los bloques parlamentarios que votaron a favor, lo primero que rescata es la idea del consenso, interesantísimo. El bloque que votó en contra de la ley sindical fue el de la UCD, Unión de Centro Democrático. Después todos los bloques votaron a favor. Pero rescatando la idea del consenso, y como todo consenso implica resignación de alguna pretensión propia en aras de llegar a acuerdos. Y el gobierno de Alfonsín estuvo muy presionado por sectores empresarios a vetar la ley. Y uno de los temas principales que motivaba la presión de sectores empresarios del gobierno de Alfonsín para vetar la ley era el régimen de estabilidad. El régimen de estabilidad implica que a los representantes gremiales, incluso ya sea de dirigentes como delegados, no se los puede ni despedir, ni suspender, ni modificar ninguna condición de trabajo sin una